vibraciones, un mundo de vibraciones. Ah, ya, era porque tú no habías entrado todavía, ¿no? ¿No? Aquí está Andrea Pizarro. Admití. Ah, ya. Lo que pasa es que me parecía que todavía no se podía entrar, pero se me puse nerviosa. Ya no hay No, nada. tranqui. Ya me entro, entonces. Ya, vale, chao. Están ingresando. Ok. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. A todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Están Hola, todos buenas tardes. eclipsados? Hola, buenas Eclipsados. Hola. Yo creo que más que eclipsados, emocionados porque se veía todo oscurito. No pude ver nada, estaba en clase. Estaba haciendo clase. Repite lo que dices. Mal entonces. Pero bueno. Pero la foto no, se ve bonito. sí, vamos a esperar que se conecten algunos más y comenzamos con la sesión de hoy. Aquí ya. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Vamos a abrir el... Buenas tardes a todos. Estoy abriendo el PPT. Aquí tenemos más gente que se va incorporando. ¿Se escucha bien, Jaime, no es cierto? Sí, bien. Se está escuchando bien. Sin problemas. ¿Cómo uno hace para borrar donde aparecen los participantes para eliminar que se me vea al lado? Tienes un No sé botón. cómo desplegué. Tiene un botón que dice vista. Sí, y ahí sale para ver si se puede ver de a 4, de Ahí en 3 o a vista, claro, tú configuras si ves Ahí. solo la persona que Sí, está sí, hablando sí. o los ve a todos. Y Súper. también la pantalla. Galería hay que poner. Hay Sí. varias configuración. Bien, profesores, muy buenas tardes a todos. Espero que ya próximo el término del año escolar todavía tengan energía, fuerza, ánimo para las actividades que van quedando. Me imagino esta semana ya con ceremonias de fin de año, entrega de notas, reunión de apoderados virtuales y tanta actividad que siempre ocurre en esta época. Así es que mucha fuerza, mucho ánimo, mucho Nehuen, mucha energía para estos días que nos quedan del año escolar y para que todo salga bien, termine bien y podamos prontamente ir ya a descansar, a ese merecido descanso que hemos tenido después de un año tan especial, tan particular y tan intenso. Hoy día nos encontramos en nuestra tercera sesión sincrónica del curso de Sumo Primero, donde la temática, lo que vamos a trabajar es la unidad 3 de Geometría y Medición, unidad que está a cargo de Andrea Pizarro, que es la autora y que va a ser la relatora de hoy. Pero antes de dar inicio a la presentación de hoy día, de la unidad 3, quería entregar algunos avisos de utilidad pública para todos, para que los tengan en consideración y para que los tengan ahí presentes. Al igual que la vez pasada, cuando iniciamos la sesión anterior, recuerden que el curso tiene 4 unidades. Cada una de esas unidades tiene asociado alguna actividad que ustedes tienen que desarrollar, que es una actividad formativa, no tienen calificación,
por lo tanto no tienen que preocuparse por la nota, pero como actividad formativa sí requiere y es requisito desarrollarla para que puedan tener el feedback de su tutor y requisito para la certificación y para la aprobación del curso. Por lo tanto, en ese sentido, el primer aviso de utilidad pública era que no se olviden que en el caso de la unidad 1, la actividad formativa era una micropráctica sobre el eje números. En la unidad 2, que fue la de operaciones, la participación en el foro es la actividad formativa. En esta unidad 3, que comienza hoy día, a continuación de la sesión, tendrán disponible en la plataforma para empezar a ver los materiales. También es una micropráctica lo que hay que entregar sobre la unidad 3. Y la última unidad es una participación en el foro. Entonces, la participación o la entrega de esos productos es requisito para la aprobación del curso. Por lo tanto, es importante que por favor lo hagan, lo vean con su tutor y lo entreguen para poder ir cumpliendo con los requisitos. Ahora, el segundo aviso de utilidad pública es que también desde un principio le dijimos que entendemos la situación, la coyuntura, lo especial de este año escolar, por lo tanto, vamos Les a... llegó por correo. Ahí volvió. Te estábamos escuchando entrecortado, Jaime. Ah, ya, vale, ok. Lo último que se te escuchó era que se necesitaba, le estabas diciendo lo que se necesitaba respecto al trabajo en cada una de las unidades, pero todo entrecortado. Ya, ok. Es mejor que lo repitas, porque se escuchó todo entrecortado. Qué pena. Bien, entonces lo que estaba diciendo era que en el caso de las actividades son obligatorias en la entrega, no son calificadas porque son formativas, por lo tanto son para entregarle el feedback, la retroalimentación de su tutor, pero son requisitos para poder aprobar el curso, la entrega de la actividad. Y decíamos que la unidad 1 y 3 tiene una micropráctica donde lo prioritario va a ser el diseño de la actividad, no la implementación, sino que el diseño de la actividad utilizando los materiales de insumo primero, y en el caso de las unidades 2 y 4 es la participación en el foro. Entonces, estaba diciendo que ese primer aviso de utilidad pública es súper importante, que en la medida que tengan la oportunidad se vayan poniendo al día con la entrega de los trabajos, con la entrega de las microprácticas, con la participación en el foro. Lo segundo es que también, como del principio dijimos, vamos a ser flexibles con el tema de los plazos, por lo tanto, entendemos más encima esta semana que es complejo el tema de los plazos, por lo tanto, las actividades... Es lo que nos ha pasado en la tónica. Están... Te volviste a quedar pegado, Jaime, pero nos preguntan si hay flexibilidad en los tiempos. Sí, ahí estaba justo diciendo eso. Me perdieron, ok. Sí. El eclipse yo creo que eclipsó también la red. Lo segundo era que los tiempos van a ser flexibles. Todas las actividades van a estar abiertas durante todo el periodo de duración del curso para que ustedes las puedan entregar. La idea obviamente no es que dejen todo para el final, porque al final se les va a hacer más pesado todavía probablemente el cumplir con las actividades. Así que la idea es que vayan avanzando en la medida de lo posible con las actividades que vayan teniendo a la mano para desarrollar. Pero, como les digo, la idea es que, si bien es cierto, hay unas fechas propuestas para la entrega de las actividades, sean flexibles, ¿verdad? O sea, hay flexibilidad para eso y ustedes las van a poder entregar en los momentos que puedan durante el desarrollo del curso. ¿Ya? Así que ahí con los tutores es muy importante que también se pongan de acuerdo, se coordinen y con ellos vean y revisen los plazos, los tiempos y las actividades que tienen para desarrollar. También otra cosa que es importante es que, estaba leyendo los apuntes que tenía aquí para no olvidarme de nada. Ya. Lo otro es que hay unas reuniones que se hacen después de estas jornadas, ¿verdad? De sesiones sincrónicas, donde por una parte va a existir la posibilidad, y eso lo tienen que coordinar con sus tutores, ¿verdad? De juntarse con ellos para aclarar dudas, consultas, inquietudes, ¿verdad? Sobre los trabajos, sobre los contenidos, de manera grupal, ya sea
con algunos participantes del curso o de manera individual, dependiendo lo que el tutor, ¿verdad?, vaya coordinando y vaya disponibilizando como tiempos. Pero consideren también, si así lo requieren, poder encontrarse con sus tutores para tener un apoyo y un acompañamiento más personalizado para avanzar con las tareas, ¿ya? Porque si bien es cierto, como les decía, vamos a ser flexibles con el tema de los tiempos, en términos de las exigencias, ¿verdad? También vamos a ser más flexibles porque las microprácticas no requieren obviamente implementación, va a estar con el tema del diseño. Sí es importante que traten de no dejar y postergar todo para el final del curso, porque el curso sí o sí lo tenemos que cerrar la fecha que está programada, que es máximo el 15 de enero. Entonces, si van dejando todo para el final, en ese momento que lleguemos al final, de darle más plazo. Vamos a tener que cerrar el curso en ese momento. Así es que esos eran los 3 avisos de utilidad pública que yo quería entregarles. Después podemos al final, como en todas las sesiones también, atender preguntas, consultas, dudas, lo que tengan, ¿verdad? Nos quedamos un rato conversando y viendo todas esas consultas y dudas. Pero ahora, en realidad, quiero darle paso a Andrea Pizarro, que es, como decía, la profesora y la tutora, perdón, la autora del módulo 3 de geometría, para que nos presente el tema de hoy, que es la unidad de geometría de sumo primero. Hola, Andrea. Buenas tardes. Hola. Bienvenida. Y ahora sí, te dejo con los profesores y las profesoras para la sesión de hoy. Sí, muchas gracias, Jaime. La verdad que en estos tiempos no hemos acostumbrado a relacionarnos de esta manera. Es un gusto escucharnos y vernos a través de la pantalla. Antes de la pandemia no nos imaginábamos esta manera de trabajar y la verdad que ya se ha hecho un hábito. Y podemos reunirnos de esta manera y trabajar juntos de una manera bastante amena. Si antes me hubieran preguntado, yo hubiera dicho, no, de esta manera no se puede. Y sí se puede, y se puede trabajar y podemos compartir, porque podemos armar comunidades de esta manera y trabajar juntos. Yo creo que es una muy buena oportunidad para trabajar en conjunto. Me pueden interrumpir, ¿ya? Si tienen preguntas, me dicen, yo voy a estar muy atenta y me colocan aquí en el chat o me van diciendo y me van interrumpiendo. Yo les había pedido algunos materiales antes que comience para que los tengan a mano, una caja de algún medicamento. Necesito que tengan tijeras, una hoja, un lápiz y eso, para que podamos resolver algún tipo de actividades. Disculpe, Yo la les voy a caja partir, puede ser de, disculpe, perdón, la ¿sí? caja puede ser de cualquier forma o de alguna forma en especial. Por Cualquiera, ejemplo, cuadrado, cualquier paralelepípedo. tipo, cualquier cuerpo geométrico. Ya, ok, gracias. Cualquier cuerpo geométrico. La primera pregunta que les quiero hacer es ¿por qué enseñar geometría? Entonces, para ello les voy a pedir que ingresen ahí a menti.com, www.menti.com, y respondan a esa pregunta. El código de acceso es 1511-863. Ese es el código de acceso. Entonces, la pregunta es, ¿por qué enseñar geometría? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué enseñamos geometría? Se puede ingresar desde el celular o se puede ingresar también desde el computador, como ustedes quieran. Si no todos tienen acceso, también lo pueden poner en el chat, pero lo ideal es que lo vayamos respondiendo en el Menti, para que nos quede el registro de por qué, porque después al final también nos vamos, después de pasar por este trabajo en conjunto, vamos a comparar las respuestas finales. ¿Por qué enseñamos geometría? Voy a ir al documento. Dejen abrir el...
el documento donde lo tengo. Vuelvo a la proyección. Aquí están respondiendo algunos, voy a volver para mostrarles. Vamos, sin miedo respondiendo. ¿Por qué enseñar geometría? ¿Podrías volver Cada a la página, por favor? Sí, claro. Lo vuelvo a proyectar. Ingreso inmediatamente. Ahí está el código. Profesora, ¿Sí? perdón, habla Erika. Mire, estoy escribiendo, pero es primera vez que yo entro a esa plataforma. Y ahí sale, dice 25 palabras, 25, tengo que ir escribiendo así como por frase. Claro, puedes escribir 3 frases de por qué enseñar geometría. Ah, ya, ok, gracias. Ese es el código. Todos tienen el código, ¿no es cierto? Se lo ¿Hay alguien que no haya dejé, podido escribir el por qué enseñar geometría? se lo dejé en el chat también por si acaso, para que lo Ah, encuentren ahí. súper. Ujú. Ya, para poder ir a la respuesta. Quiero entrar a lo que están respondiendo. Fíjense ustedes acá. ¿Cuáles son las respuestas que están colocando ustedes mismos? ¿Cómo puedo agrandar un poco? No se ve el PPT nomás. Seguimos viendo la presentación, Andrea. ¿Y cómo cambio de pantalla ahí? Me tengo que ir al presentar, ¿no es cierto? Dejar de Tenés que compartir. desactivar el Aquí. compartir pantalla. Tenés que dejar de compartir y Ahí, compartir de nuevo. ahí cambió, ¿no? Eso, ahí, Ya. ahí está, sí, ahí está. Entonces, fíjense ustedes acá. Quiero agrandar un poco. Presentar, arriba. ¿Se puede presentar? Sí. Sí, sí. Ahí. Ahí Gracias. está. Miren. Estas son las respuestas que ustedes mismos han colocado. Desarrollar pensamiento. Lo más grande es lo que más se ha repetido. Percepción del espacio, sentido del entorno, el entorno es geometría, desarrolla la percepción para entender el mundo, expresar, espacio, solucionar problemas, concreto, visualización, comprender el entorno, ver lo que nos rodea para entender el entorno, por qué es fundamental, es concreto y abstracto, comprender el espacio, propiedades espaciales, percepción de formas y dimensiones, visualizar el entorno, comprender el espacio, congruencias del espacio, localizar planos, potencia el pensamiento, descubrir figuras, habilidad cognitiva, razonamiento lógico. Fíjense que varias respuestas para desarrollar la percepción del espacio, observar mejor el entorno, lógica del entorno, descubrir figuras.
No sé qué habrán querido decir con lógica del entorno. Después vamos a pedir que nos expliquen ahí con la lógica del entorno. Propiedades espaciales. Expresar ideas. Comunicarnos. Darle sentido a las formas. ¿Se dan cuenta que la nube va creciendo a medida que ustedes van escribiendo? Y entre las palabras que más se repiten son las que están más grandes. Vamos a volver a la presentación. En general, la geometría se ha enseñado y se ha relacionado con cuestiones métricas. Ustedes bien saben que la palabra geometría viene de sus orígenes de la medida, ¿no es cierto? Entonces, se ha relacionado con el cálculo del perímetro, con el cálculo del área, de volúmenes, de formas geométricas. Y en general, cuando uno habla de formas geométricas, uno lo relaciona con formas de 0 dimensiones, de 1 dimensión, de 2 dimensiones y de 3 dimensiones. Si ustedes se fijan acá, uno habla de formas geométricas porque las formas pueden tener distintas dimensiones. Estamos hablando de la geometría euclidiana, porque si hablamos de otras geometrías podemos hablar de muchas más dimensiones. Ahora, yo aquí les ponía una observación porque hay otros docentes que han puesto énfasis en dar a conocer a los estudiantes las formas de 3, 2D, 1D y sus relaciones geométricas a través de los dibujos. Cada una de ellas están vinculadas con la exploración y la manipulación de los cuerpos geométricos, representándola a través de los dibujos, visto por los estudiantes como la concentración de definiciones geométricas. Y ustedes se pueden fijar acá que cuando uno trabaja con las formas, uno dependiendo de la forma que está observando, es lo que está viendo. Uno depende de la vista, es lo que está observando. Perdón. Que me aparecen ahí las personas que quieren entrar. Ahora, aquí lo importante, cuando uno trabaja en geometría, es tener plena conciencia de por qué la está enseñando. Y para ello nosotros tenemos que generar ciertas condiciones. Ahora, ¿por qué uno siempre dice que cuando uno enseña geometría estamos trabajando y uno está, observen la pieza donde están? ¿Qué observan en la pieza donde están? Estamos todos en un lugar donde estamos en una forma geométrica, ¿no es cierto? Nosotros vivimos en una forma que es de 3 dimensiones. Estamos en una pieza. No creo que ninguno de ustedes está en el patio, ¿no es cierto? Podría ser que alguien esté en la terraza, pero estamos en una forma 3D. ¿Sí? Entonces, yo aquí les puse una suculenta que también está formada y hay puros triangulitos ahí que la van formando. Pero vivimos en un entorno que es de 3 dimensiones. Entonces, la geometría la encontramos en nuestro entorno inmediato. Entonces, nosotros nos podemos poner lentes geométricos y podemos mirar y descubrir el mundo a través de estos lentes geométricos. Y vamos a mirar este mundo que nos rodea con estos lentes geométricos. Entonces, nosotros como docentes tenemos que generar las decisiones y tomar las decisiones acertadas para geometría. No sé si hasta acá hay alguna pregunta. Ahora, es muy importante porque la geometría promueve el desarrollo del razonamiento matemático. Ahora, cuando miramos las bases curriculares, hay alguien que tiene un micrófono abierto, para que tengan cuidado. Cuando miramos las bases curriculares, las bases nos dicen que este eje lo que tiene como propósito es reconocer, visualizar y dibujar figuras. Esto ustedes lo conocen bastante bien, así que solamente nos vamos a fijar en las palabras claves. Nos tenemos que preocupar de describir y caracterizar propiedades de las figuras 3D y 2D en situaciones estáticas y dinámicas, y se entregan conceptos para entender la estructura del espacio y describir como un lenguaje más preciso lo que conocen de su entorno. Ahora, cuando trabajamos este eje, aquí lo que nos están pidiendo
es que los alumnos, lo que los alumnos tienen que hacer es trabajar. Yo les decía que tomaran una cajita. ¿Ustedes tienen una cajita? Nosotros tenemos una caja de remedio, yo tomé esta. Entonces, yo les decía que vivimos en un mundo concreto de formas de 3 dimensiones. El programa nos habla de figuras 3D y figuras 2D. Lo que son de 3D son cuerpos geométricos, que en el programa les llamaron figuras 3D. Cuando uno habla de las figuras 3D, estamos hablando de los cuerpos. Entonces, lo que nosotros... Se ve muy poquito. No se ve usted. Y se ve muy poquito lo que está mostrando, de lo que tiene en la mano. Voy a dejar de proyectar para que puedan... Tiene que acomodar. No, Andrea, tu cámara que está enfocada se ve de los ojos hacia arriba nomás. Sí, se ve de la frente. Ok, gracias. Ahora te ves. Eso. Ya, ok. Ya, lo que les decía es que cuando uno tiene un cuerpo geométrico, no sabía que estaba solamente enfocando mi ojo, lo siento. Cuando uno tiene un cuerpo geométrico, lo que uno tiene es una forma de 3 dimensiones. Y entonces, esta forma de 3 dimensiones está compuesta por figuras que son las caras. Entonces, cuando uno trabaja con los niños, lo que uno está trabajando es este cuerpo. Entonces, yo les había dicho que ustedes vamos a trabajar ahora en profundidad marcos teóricos que nos ayudan a entender el cómo se enseña la geometría. Pero lo importante es trabajar este cuerpo desde la construcción y deconstrucción. Ahora, no es que ustedes le vayan a construir un cuerpo a niños pequeñitos en primero básico. Lo que ustedes hacen es armar y desarmar. Entonces, ustedes tienen una caja que está en 3 dimensiones y lo que ustedes van a hacer con ello es armar y desarmar. Y entonces ellos tienen el cuerpo geométrico y este cuerpo ustedes lo van a desarmar. Y entonces van a tomar esta caja, la van a tomar desde donde están los pliegues y lo van a desarmar. Y entonces ahora abierta es una red de 2 dimensiones. Y después la van a volver a juntar y va a ser un cuerpo de 3 dimensiones. Y entonces, el armar y desarmar el cuerpo geométrico es lo que nos ayuda a generar el razonamiento matemático. Entonces, yo tengo un cuerpo y después tengo una red. Y entonces yo estoy haciendo el paso de 3 dimensiones a 2 dimensiones y de 2 dimensiones a 3 dimensiones. ¿Sí? Y entonces hay estrategias que ayudan a su enseñanza cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, pintando las caras. Y entonces ustedes le pueden poner témpera a una de las caras y lo usan como estampilla. Y entonces esta cara ustedes la pintan y en la hoja la usan como estampilla. Y entonces esta cara que ustedes van a usar como estampilla es la que el chico la va a reconocer como un rectángulo. Y si ustedes tuvieran otro tipo de caja donde la cara es cuadrada, entonces van a identificar el cuadrado. Entonces, el armar y desarmar los cuerpos es una súper buena estrategia para poder darse cuenta las partes que lo componen. Esa es una forma. Y la otra es trabajar con palitos de maqueta y unirlas con plasticina para también hacer el cuerpo de manera... para poder hacer el cuerpo de manera, construirlo. Vamos a volver a la diapo. Ahí. Ahora, cuando trabajamos con el eje de medición, lo que nosotros estamos trabajando es la cuantificación. Y entonces lo que nosotros vamos a hacer es trabajar la cuantificación de los objetos, y aquí obviamente ustedes lo han trabajado y este es mucho más sencillo de abordar, porque uno trabaja primero todo lo que tiene que ver, nace la necesidad de llegar a un acuerdo de cómo uno va a medirnos, ¿cierto? Uno dice, ya tengo el largo de una mesa y voy a decir cuántas gomas están en el largo de la mesa. Y entonces van a hacer todos el largo de una mesa con una goma,
y un compañero va a tener 15 gomas y el otro va a tener 20 gomas, y entonces, bueno, ¿cuántas gomas va a ser la medida? Y entonces por eso nace la necesidad de tener una medida común. El trabajar la medición es mucho más sencillo, el introducirlo. La geometría es un poco más complejo. Ahora, la parte que les voy a ver ahora es la parte teórica y es la más bonita de por qué se enseña la geometría. Cuando uno quiere hablar de por qué enseñar la geometría, Duval nos dice que el proceso de visualización se define como una conexión entre lo que se percibe desde su representación y la imagen construida mentalmente a partir de esta. Yo aquí doy un ejemplo súper interesante que uno le da a los niños. Cuando uno les dice a los chicos ¿qué es un paralelepípedo? Los niños, si no saben lo que es un paralelepípedo, uno les dice, cierren los ojos, representen un paralelepípedo. ¿Qué creen ustedes que pueden hacer los niños si no saben lo que es un paralelepípedo? ¿Pueden hacer una representación mental de un paralelepípedo? Para poder hacer un proceso de visualización, hacer una representación mental, el niño tiene que tener clara conciencia del objeto, tiene que reconocer el objeto que va a representar. Entonces, cuando el chico conoce el objeto, puede hacer una visualización mental de ese objeto. Tiene que tener una noción, claro. Lo tiene que reconocer. Entonces, cuando uno le dice, yo lo he hecho en clase y con alumnos universitarios, en primera clase de geometría, yo les digo, cierren los ojos y representen en su cabeza, en su mente, un paralelepípedo. Y entonces algunos me dicen, profe, yo no puedo hacerlo. Y entonces le digo, ¿por qué no lo puedes hacer? Entonces me dicen, porque no sé lo que es. Ya, entonces yo le digo, ya, una caja de leche. Y entonces después yo le digo, ahora, vuelve a cerrar los ojos, representa un paralelepípedo. Y yo digo, ¿todos pudieron representar un paralelepípedo? Me dicen, sí, profesora, todos pudimos, ya. Y entonces, la condición para que ellos puedan hacer esa representación mental es que tienen que conocer el objeto. Si no conocen el objeto, no pueden hacer esa representación mental. ¿De acuerdo? Entonces, por eso esa figura que aparece ahí es, claro, yo puedo representar mentalmente el objeto que yo conozco. Y entonces, fíjense ustedes, ¿qué nos dice Duval? Primero está la identificación visual, que es la habilidad para reconocer una figura aislándola de su contexto. Está también la conservación de la percepción, que es la habilidad para reconocer que un objeto mantiene su forma, aunque deje de verse total o parcialmente. Y está el reconocimiento de las posiciones en el espacio, que es la habilidad para relacionar la posición de los objetos con el observador o con otro objeto. Y aquí hay una cosa súper interesante, porque Duval nos señala que hay distintas maneras de ver en geometría, y ninguna de ellas más importante que la otra. Entonces, la que generalmente enseñamos y la que más se ocupa en básica es la entrada del botánico. O sea, nosotros reconocemos las formas a partir del contorno. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, que nosotros identificamos la forma. La más típica es cuando estamos observando y reconocemos las formas. Miramos el entorno y podemos decir, miro al frente y estoy mirando la casa de mi vecino y reconozco las formas que la componen. ¿Ya? Esa es una entrada de botánico. Ahora, aquí no hay propiedades que entren en juego, solo yo reconozco, no hay propiedades. Ahora, cuando yo entro como agrimensor, lo que yo hago es medir los contornos. Aquí está el agrimensor, es el que usa las propiedades. Por ejemplo, está el área de un cuadrado, o está el perímetro de un triángulo. Entonces hay propiedades que se utilizan para que el agrimensor pueda trabajar. Entonces trabaja sobre un terreno, puede trabajar sobre un plano, puede trabajar sobre una superficie. Entonces aquí las propiedades son criterios para poder trabajar. Obviamente estas propiedades son las fórmulas que utilizamos. Otra de las entradas acá es el constructor. Entonces aquí el constructor, para poder trabajar, lo que hace es, por ejemplo, ustedes quieren construir un triángulo isósceles. ¿Qué haría un constructor?
Quería un constructor para hacer un triángulo isósceles. ¿Qué creen ustedes? Si tiene que usar las propiedades. Un constructor tendría que pensar bajo qué condiciones yo construyo un triángulo isósceles. Eso significa que tengo que tener dos segmentos de igual medida. ¿Cómo construyo un triángulo que tiene dos segmentos de igual medida? Hola, Juancito. ¿Me da? ¿Hay alguno de ustedes que se les ocurre cómo hacerlo? Les ayudo. Con la circunferencia. ¿Qué sabemos de la circunferencia? ¿Cómo? No, está bien. ¿Algo más? Si alguien escribe en el chat, no los veo. Jaime, tú ayúdame ahí, por favor. ¿Hay respuestas en el chat? 90 grados puso Bernardita. A ver, dice, tener claras las medidas del triángulo y el espacio donde lo hará. Es que si lo hace así con medida, está trabajando como agrimensor. Y aquí estamos trabajando como constructor. Tenemos que pensar en las propiedades. Aquí la medida, el constructor no trabaja con medidas, trabaja solo con propiedades. Las respuestas eran de agrimensor, entonces. Sí. El agrimensor trabaja con medidas, el constructor trabaja con propiedades, o sea, dos segmentos que tienen igual medida. Perdón, que son congruentes, son iguales, pero no son igual medida. El agrimensor trabaja con medidas, el constructor trabaja con propiedades. Aquí están, pusieron... Si pensamos en la circunferencia, que la circunferencia tiene radios que son congruentes. ¿Nos permite la circunferencia dibujar un triángulo isósceles? ¿Qué creen ustedes? Sí. Sí. Entonces, por ejemplo, una persona que está pensando como constructor dibuja una circunferencia, dibuja dos radios, y entonces lo que va a hacer es unir los dos puntos que quedan, y ahí va a decir, tengo un triángulo isósceles, porque está pensando como constructor, porque sabe que independientemente de la circunferencia que tenga, siempre va a tener, dibujando la circunferencia, dos segmentos que van a ser congruentes. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Sí? Y en el caso del inventor, el inventor es el que transforma formas unas en otras. Y aquí organiza información de tal manera de poder dar respuesta a un problema. Y entonces añade trazos, quita trazos, y lo que hace es transforma para llegar a una figura final. Entonces yo les voy a presentar una tarea geométrica que dice, ¿cómo partir con un solo corte de tijera un triángulo de tal manera que se pueda ensamblar las dos piezas para formar un paralelogramo? Les recuerdo que el paralelogramo es un cuadrilátero que tiene sus lados opuestos paralelos. Entonces, yo les decía que teníamos que tener una hoja. Dibujamos un triángulo cualquiera, no es un caso particular. No pueden hacer un triángulo ni equilátero, ni isósceles, ni rectángulo, sino que un triángulo cualquiera. Entonces, ¿cómo hacemos con un solo corte de tijera? Hay que pensarlo primero. Tenemos un triángulo cualquiera. Con un solo corte de tijera, lo que vamos a hacer es transformar
el triángulo en un paralelogramo. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo lo hacemos? Tendría que resultar, o sea, el triángulo transformarse completamente en un paralelogramo o obtener un paralelogramo y otra figura. O sea, tenemos un triángulo cualquiera y a ese triángulo le vamos a hacer un solo corte de tijera. Solo uno. ¿Sí? Obviamente tenemos que dibujar un segmento. Pero ¿cómo con ese solo segmento unimos dos piezas y lo transformamos en un paralelogramo? ¿Realizar un corte de manera diagonal? ¿Sí? ¿De qué manera hacemos un corte para que las dos piezas que nos quedan se transformen, hagan que las dos piezas se junten y esto se transforme en un paralelogramo? Acá lo tengo. A ver si me resulta. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, Angélica. Lo corté al medio y, y luego lo giro. ¿Había? Claro, ahí te quedó un paralelogramo. ¿Pero qué triángulo dibujaste? Cualquiera. Tú dijiste que podía ser ninguno específico, ¿cierto? Claro, pero no dibujaste creo que dibujaste, o sea, creo que hiciste un triángulo, un rectángulo, ¿no? No, no alcanza a ser, porque este no alcanza a ser rectángulo. La verdad es que los corté desde una esquina nada más. Lo cortaste de una esquina, pero en la esquina de la hoja, ¿o no? Sí, de este rectángulo. Claro. Cortaste así al azar. Sí. Lo cortaste al azar. Ya. Sí. ¿Y qué condición le pusiste para hacer el corte? ¿Tomé solo la esquina que estaba acá? No, está bien. Pero ese corte de tijera que le hiciste ahí, no, el corte me quedó claro cómo hiciste el corte para hacer el triángulo. La pregunta es, ¿por qué cortaste ahí? Porque corté desde la punta acá hasta la mitad, bueno, lo que yo pensé hacer como la altura. Llegaste a la mitad, ¿no es cierto? ¿Buscaste el punto medio? Claro. ¿Tomaste tu papel y lo doblaste en la mitad? No. No lo hice tampoco exacto, sin doblar. ¿Ya? ¿Y cómo lo hiciste? ¿Cómo supiste que ese era el punto que estabas buscando? Tratando de formar ahí el ángulo recto. Por eso digo que es como la altura. No sé si lo logras ver ahí. Sí. Pero lo hice al azar, en verdad. Sí. Se ve como que casi... Claro. Pareciera que te quedó... Pero fue azaroso. Sí. ¿Alguien más lo hizo? Sí, profesora, yo lo hice. Sí, soy Lidia. ¿Lidia? ¿Me ve? Ahora ahí. Sí. Ahí sí, lo hice así. Igual que la compañera, tomé la esquina de la hoja y ahí corté el triángulo. Ahí. ¿Ya? O sea, ahí. Y de eso, el triángulo que se formó, que estaba ahí, corté por la mitad y la otra parte la uní allá. Ah, ya, pero tu estrategia, mira, qué grande lo hiciste súper bien. ¿Cuál fue tu estrategia, Lidia? No sé, el triángulo lo tomé por la mitad, o sea, lo doblé a la mitad. Claro, pero tú dijiste, voy a tomar la mitad de cada uno de los lados. ¿Buscaste los puntos medios? Sí. Ya. En cada uno de los lados del triángulo buscaste el punto medio. De tal manera de ver dónde estaba en cada lado del triángulo el punto medio para poder hacer ese segmento. Sí, claro.
Claro. Y después lo que hiciste Ahí. fue invertiste, ¿no? ¿Cómo pusiste la pieza al otro lado? Lo invertí así. De ahí hacia allá. ¿Y por Lo que qué estaba hiciste arriba ese giro? ¿Qué te permitió hacer ese porque, giro? porque como estaba a la mitad, estos lados iban a ser de la misma medida, o más o menos la misma medida. No, no te estoy Bueno, diciendo que eso esté pensé mal, yo. pero ¿qué te permite hacer Claro. esa reflexión de que puedes hacer ese giro? Uy, no sé, que llegué a la mitad de la altura, tomé la altura y estaban a la mitad. ¿Puede ser? ¿Es altura o La son verdad los es que lo corté nomás. Sí, la No, verdad es está que lo bien, está corté bien. nomás y lo hice ahí. ¿Alguien puede ayudar a Claro. Lidia en el argumento? Sí, por favor. No sé ni siquiera el mío, no sé ni mi argumento. Elsa, ¿cuál fue tu argumento? No lo tengo, también lo corté, pero no tengo argumento para decir por qué lo hice así. También lo hiciste igual. No lo hice igual. Yo corté de un post-it, un ¿Ya? cuadrado, corté un triángulo, pero lo corté así a lo ancho y lo di vuelta. Y ahí, no, era para el otro lado, ahí. Y ahí me queda, pero... Tienes no, que colocar las manos un poquito más para acá porque no te las vemos. ¿a dónde? ¿Acá? No sé. Ahí sí. Ahí, no, que ya me perdí cómo era ahí, una cosa así, pero tampoco, ya me olvidé cómo era, cómo hice el corte, vos. Pero era de un triángulo, pero no tengo argumento. Solamente lo encajé, es como armar un puzzle. Ya. Pero el argumentar el por qué lo hiciste es lo que no puedes hacer. Esa es la parte que se me complica más. Ya. La más importante en realidad. Sí, y es la que nosotros tenemos que generar en los niños, y es súper importante que ustedes se acostumbren también a argumentar, porque nosotros no podemos desarrollar en los niños una habilidad que nosotras no tenemos. Entonces, es súper importante acostumbrarnos a desarrollar el argumento, el por qué ocurren las cosas. ¿De acuerdo? Ahora yo les voy a ayudar en la argumentación. Dejen volver acá. Miren, esto es lo que ustedes hicieron. Ahí está el triángulo. Ustedes lo que hicieron fue, ahí están los puntos I y J, le puse I y J. ¿Por qué ese punto I, lo que hace ahí es un punto medio? Entonces se divide estos en dos segmentos congruentes. Lo mismo ocurre con el punto J. Divide en dos segmentos congruentes el otro lado. Y entonces, como se dividen en segmentos congruentes, entonces yo puedo pegar JA a este lado de acá, porque es congruente con el que está acá al lado. Aquí abajito me queda el segmento congruente. ¿Lo ven, no es cierto? ¿Alcanzan a ver lo que les estoy diciendo, no? Nosotros teníamos aquí arriba a J, y aquí abajito, este de acá es congruente. Entonces, yo puedo superponer y pegarlos porque este segmento que acabo de colocar acá es congruente con el que le estoy colocando acá abajito. Son dos segmentos congruentes. ¿Sí? Y entonces yo sé que estos de acá son congruentes. Estos dos de acá son congruentes. Y además, nosotros sabemos por qué va a formar un paralelogramo, porque las medianas son paralelas. Entonces nosotros sabemos que este de acá es paralelo con este. Entonces acá, este de acá va a ser paralelogramo sí o sí. Entonces esos son los argumentos desde la matemática, ¿ya? Que se forma sí o sí un paralelogramo. Si uno trabaja con los puntos medios. Este problema era para desafiarlo a ustedes, no es un problema para niños de primero básico. Yo quería un desafío para desafiarlos a ustedes. ¿Hay alguien que no le quede claro el problema que les planteé? ¿Y el argumento que está detrás? ¿No? ¿A todos les queda claro?
profesora. A mí me queda una duda. ¿Sí? Con respecto, una de las compañeras hizo un corte al triángulo a la mitad, no este corte horizontal, sino que lo hizo vertical. Eso iba a preguntar. Sí, mi corte. Sí, ¿cierto? Y después cuando lo trasladó, le quedó un rectángulo casi perfecto. Claro, y yo ahí le dije como comentario que había sido azaroso. Ah, claro. ¿Se dieron cuenta? Cuando lo revisamos. Ahora lo volví a hacer y como bien con otro triángulo, pero lo doblé formando este ángulo de 90 grados para poder hacer la altura. Y claro que me queda diferente ahí, no sé si yo lo doblo en la mitad. Sí. Es como la respuesta que pude encontrar nuevamente, no sé. Claro. Yo le dije ahí cuando lo estábamos revisando que azarosamente le había quedado un paralelogramo. Porque no necesariamente, porque ahí le resultó porque lo que ella recortó fue casi un triángulo rectángulo. El original que ella recortó. Entonces por eso le resultó. Esa fue la razón de por qué estuvo casi. Gracias. Ok. Ahí. Ahora, esto es súper importante lo que yo les voy a decir y sobre todo en primero básico. Y bueno, en todos los cursos de básica. Duval nos señala que cuando uno enseña en los primeros niveles hay que tener muy claro que hay dos operaciones cuando uno enseña ver en geometría. Generalmente uno lo enseña como una sola operación, pero hay dos operaciones que están relacionadas, que se designan como una sola, que tiene que ver reconocer visualmente las formas e identificar los objetos que corresponden a las formas reconocidas. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, cuando uno le dice a un niño, cuando reconoce, volvamos al ejemplo del cubo, que es un paralelepípedo, reconocen el cubo, el alumno reconoce el cubo, pero otra cosa es que identifiquen las partes que conforman el cubo. Una cosa es reconocer que es un cubo y la otra es identificar las partes que tiene el cubo. Se estudian como una sola operación, pero son dos distintas, son dos acciones totalmente distintas. Entonces, desde la literatura, Duval nos señala que hay que verlo como dos operaciones distintas, porque son procesos totalmente distintos. Fíjense ustedes acá, y este es un programa, cuando trabajen con los tutores lo van a ver. Este es un programa que se llama PolyPro, que era un poco lo que yo les veía con la caja, pero ustedes lo van a ver en un programa computacional. El Poly permite deconstruir las formas con un programa, y entonces ustedes van a trabajar lo 3D, entonces desde lo 3D van a ir a los 2D, y del 2D van a volver a construir a los 2D, a los 3D. Entonces vamos a ir de 3D a 2D y de 2D a 3D. Y este programa, hay una versión que está de demostración en las redes, y uno lo que también permite es imprimir las redes. Y entonces ustedes van a tener las redes para poder imprimirlas y trabajar con los chiquillos. No se tienten porque el Poly permite trabajar muchas formas y muchas más allá de las que están en las bases curriculares. Trabajen solo lo que está en el programa. Uno tiene hasta para trabajar unas que sirve para hacer hasta casi una esfera, no alcanzan a hacer esfera. No se tienten y trabajen solo lo que nos corresponde por programa. Pero es un programa bastante interesante para trabajar la deconstrucción y construcción, porque es la manera que exige el razonamiento matemático, de construir las formas. Ahora, con los niños uno habla de armar y desarmar, pero la deconstrucción de las dimensiones es lo que nos lleva al razonamiento matemático. Andrea, ¿y ¿Sí? en las redes viene solamente como la típica red de la figura o del cuerpo? ¿No Sí. vienen las otras opciones? O sea, vienen distintas redes.
de pirámide, de distintos prismas. Sí, Hay pero muchas redes. en el caso acá del cubo tenemos varias redes para poder armar el cubo. Viene solamente vienen las la tradicionales. tradicional. Vienen solo las tradicionales. Ok, gracias. Vienen solo las tradicionales. Pero igual lo interesante es que no hay que estar haciéndolas, sino que ya vienen. Entonces tú solamente las imprimes. Entonces, sí, yo sé que hay varias redes, pero aquí vienen solo las tradicionales. Entonces, bueno, aquí dice que esta actividad consiste en descomponer la figura de origen en unidades de figuras cuya dimensión es inferior a ella. Entonces aquí, por ejemplo, la figura de un cubo de una pirámide 3D, 2D se descompone en una configuración de cuadrados o de triángulos. Los polígonos pueden ser descompuestos en segmentos de rectas, unidades de figuras 2D, 1D. Las rectas o segmentos pueden ser descompuestos en puntos, unidades de 1D a 0D. Y acá hay un ejemplo extraído del texto escolar de primero básico. Fíjense ustedes que aquí dice, utilicemos envases para hacer dibujos. Y entonces lo que se hace acá, se utiliza, en el texto escolar, se utiliza una caja y se traza. Yo le di el ejemplo a través de utilizar para ponerle témpera y calcar y hacer como estampilla, pero el texto escolar usa la caja y la calca el contorno. Y entonces se calcan los contornos y se hacen figuras. Y entonces a través de eso se recortan y se hacen formas. Y entonces se hace todo un trabajo para hacer dibujos. Esto está en la página 72, ustedes seguramente ya lo han trabajado con los niños. ¿Lo trabajaron o lo alcanzaron a trabajar a distancia? ¿Pudieron trabajarlo con ellos? Sí, en una clase. Sí, ¿En una? hace rato ¿Y cómo ya. les resultó? La verdad es que ¿Y cómo les resultó? nosotros les pedimos los elementos, las cajitas, los cilindros, lo que tuviesen, y ellos armaron en el momento. Algunos ya los tenían armados, y la clase consistía en armar la figura 3D y luego hacerla en papel lustre, en 2D. La miraban y la hacían en 2D con papel lustre o dibujada si es que no tenía papel lustre. Y las presentaron cada uno y nos contaban qué figuras tenían y qué figuras 3D y qué figuras 2D tenían. Ok. Sí. Estas, por ejemplo, son ejemplos traídos del programa. Aquí hay otros más que usan caja, les calcan trazan el contorno y hacen construcciones con ellos, siguiendo el mismo tipo de ejemplo. Ahora, lo que estamos viendo en geometría son distintos niveles de razonamiento geométrico que están presentes en primer ciclo. Entonces, cuando uno está trabajando acá, Pierre y Dina Van Gil, que es un matrimonio, cuando uno escucha Van Gil piensa que solamente hay un autor, es un matrimonio que trabaja esto, nos dice que hay un primer nivel que se trabaja desde la percepción de las figuras de una manera global. Entonces, cuando estamos en el nivel 1, los alumnos lo que hacen es, sin poder descomponer la figura en sus partes constituyentes, aquí no existe un lenguaje suficiente para hacer la descripción y por lo tanto la descripción se realiza comparando la figura con objetos de la vida real y utilizando un lenguaje kinestésico. Entonces, cuando estamos en un nivel 1 de visualización o reconocimiento, aquí el alumno lo que hace es que logra una percepción de las figuras de una manera global. Entonces, por eso escogí esta imagen de mirando así el arbolito y se ve la luz, porque lo que mira es lo global. Y cuando está en el nivel 2, aquí lo que el estudiante puede es descomponer la figura en sus partes constituyentes. Aquí en este nivel los niños y niñas ya tienen un lenguaje suficiente para poder realizar la descripción. Espérense. ¿Qué creen ustedes, antes que nos vayamos a esa parte? ¿Qué creen ustedes que está presente en las bases curriculares? ¿En qué niveles trabajamos? Después lo van a ahondar en el taller con los tutores. No me respondan ahora, se queda de tarea los niveles que están presentes.
Y vamos a volver ahora a la pregunta. Después de lo visto en el taller, ¿por qué enseñar geometría? ¿Qué distinto de lo que percibían ustedes antes del taller? Les queda después de lo que vimos hoy. ¿Por qué enseñar geometría? Me queda una sola duda, Sergio, Jaime, si dejé la misma, no le hice una hoja distinta, ¿van a escribir sobre el mismo? Sí. Sí, van a contestar sobre la misma. Tendrías que duplicarla. La voy a duplicar. Esperen, no contesten todavía. Cometí un error. ¿Se duplica ahí mismo? Sí. Ahí. Ahí la dupliqué. Y ahora sí. ¿Es el mismo código anterior? Sí, se ocupa el mismo código. Sí, yo no puedo entrar. ¿No puedes entrar? Esperen, les creo un nuevo código. Esperen un segundo. Es que tienes que desplegarlo, presentarlo para que puedan contestarlo. Denme un segundo. Ahí está. ¿Lo tengo que presentar para que puedan escribir? Sí. Ahí quedó. ¿Por qué enseñar geometría? Ahí quedó con la pregunta, como una. Se supone que ahora pueden escribir porque quedó como hoja 1. Pero comparte el código, Andrea, porfa. Pero el mismo, ¿lo comparto igual? Sí, sí. Muestra ¿O la le cambia el pantalla. código cuando uno...? No muestra la pantalla con Lo voy a compartir. Muéstrelo. Lo muestro al tiro. Dejen volver al... O muestra la del Menti. Sí, eso voy a hacer. Voy a mostrar el Menti. Dejen volver al Zoom. Compartir pantalla.
Están viendo mi Zoom, ¿no es cierto? No están viendo... Su escritorio. Momento. Yo quiero que vean el Mentic, no quiero que vean el escritorio. Compartir. Ahí está, aparece. Creo que ahí puede ver el Google Chrome, ¿no? Sí, presenta. Ahí. Ahí te generó el código nuevo. 1511-86-3. Ahí generó un código nuevo. Es el No, es el mismo. ¿O el mismo? No, el mismo. Código. Ah, sí. El mismo código. Sí, correcto. El mismo. Ahí está en el chat compartido. Mientras ustedes responden, cuando enseñen la parte de medición y sobre todo si lo van a estar trabajando a distancia, hagan que los niños hagan el metro cuadrado. Es muy interesante cuando ellos, la manera de construir y que hagan el metro cuadrado, es muy interesante para que ellos vean lo que es un metro cuadrado. Y lo pueden hacer con papel de diario, no es necesario que compren papel craft para hacerlo, sino que lo pueden hacer con papel reciclado. Entonces, tomar la wincha y medir y construir el metro cuadrado para que se den cuenta lo que es un metro cuadrado. Reflexionar del entorno, visualización del espacio, razonamiento, figuras en el plano y espacio, desarrollo de argumentación, está a nuestro alrededor, reflexionar del entorno, descubrir y argumentar, descubrir y argumentar, pensamiento matemático, pensar, está a nuestro alrededor, razonamiento, pensamiento matemático. Descubrir. No. Fíjense que uno pone argumentar y si uno pone argumentan, lo pone como palabra distinta. Pensar, modelar. Razonamiento. Búsqueda de descubrimiento. Relacionar figuras. Descubrir, congruencia. Comunicarnos. Representar. Razonamiento matemático. Reconocer y argumentar. Pensar. Identificar. Ahora, no se olviden que lo que genera el razonamiento matemático es la deconstrucción y la construcción, o armar y desarmar si lo quieren decir en términos más sencillos. Entonces, este armar y desarmar es lo que le lleva al niño el razonamiento matemático. Entonces, que él vaya de la 3D a la 2D, de 2D a 3D, es lo que lo va a llevar a comprender estas relaciones que hay entre las formas. Entonces, ustedes pueden trabajar con bombillas articuladas, por ejemplo, porque
hay omisiones que son importantes verlas. Por ejemplo, la relación que hay entre el cuadrado, en primero no se ve. Así que hay cosas que puedo mencionarles ahora que si cambian de curso les puede interesar. Cuando uno ve la relación que hay entre el cuadrado y el rectángulo, o el rombo y el cuadrado, el rombo y el cuadrado se puede ver muy bien con bombilla. Con geoplano pueden trabajar ustedes también, pero la relación que hay entre 3D y 2D, que se trabaja muy fuertemente en primero básico, eso hay que trabajarlo armando y desarmando cajas. Es la mejor manera de enseñar a los niños. Y el otro día, en una de las sesiones anteriores que tuvimos con los otros cursos, habían profesores que mostraban unos materiales que hay con imanes, donde se van formando cuerpos con imanes que están muy bonitos. Están muy buenos también. Yo no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Algo que, miren, está súper bien las respuestas que dieron. Percepción del espacio, representar y comprender, comunicar. Súper. Material concreto, sí, hay que trabajar mucho con material concreto. Es muy importante. Profesora. No sé si hay alguna pregunta, ¿sí? No sé si nos hizo una pregunta a usted, si, en qué nivel se trabajaba. No sé si ese nivel se refería a primer año básico. Sí, pero no era para que lo conversáramos ahora, esa pregunta se las llevan después para trabajarla con los tutores. Ya. ¿Sí? Los niveles de razonamiento que están presentes en los programas de estudio en primero básico, sí. Ya. La pregunta, sí, esa la van a abordar con los tutores después. La pregunta más que nada era con respecto si hay alguna duda de lo que yo les trabajé, que trabajamos ahora en el taller, si tienen alguna consulta sobre lo que vimos. Hay preguntas en el chat, parece, ahí. Voy a mirar. No. ¿No? No hay preguntas. La enseñanza La de la geometría es muy bonita. Sí, aquí nos estaban contando. Sí, aquí estaban contando lo que hicieron con las páginas del libro. Nosotros en la página web del Sumo Primero, que es www.programa-sumo-primero-en-terreno.cl, ustedes van a encontrar bastante material que les puede servir. Hay videos, está el taller, hay 2 talleres de geometría, bueno, y hay para todas las áreas, no solamente para geometría. Así que ustedes están cordialmente invitados para descargar material de nuestro programa que les puede ayudar para la enseñanza de todos los ejes. Hay cápsulas orientadoras de primero a cuarto básico, foros, buenas prácticas. Se los voy a anotar aquí en el chat. Es Sumo Primero en terreno.cl. Ahí. En esa página ustedes van a encontrar todo el material que el programa ha elaborado, con el equipo ha elaborado para los profesores de primero o cuarto. Yo no sé si hay alguna pregunta más. ¿No? No. Un gusto, colegas. Espero que les haya servido. Que les vaya muy bien. Cualquier información que necesiten, nos escriben. Gracias. Jaime, no sé si tú le vas a dar alguna información adicional. No, solo decirles que ya está disponible. Voy a poner la cámara.
No, solo contarles que ya está disponible en la página, o sea, en el aula, la unidad 3, para que puedan revisar la presentación, las actividades que hay propuestas, la micropráctica que hay que desarrollar. Y además, ahora terminando la sesión, en un rato subimos también el video de esta sesión para que lo puedan volver a mirar y a revisar. Ya, profe, muchas gracias. Ok. Ahí había una pregunta, Andrea, de Rita, que decía si será importante mencionar en esta manipulación de material que los alumnos aprendan a reconocer los lados y los vértices, para que ellos vayan internalizando los términos. Sí, es importante. Uno cuando los niños están chiquititos se le habla de las esquinas y después se formaliza que esas esquinas son vértices. Pero sí es importante que ellos se vayan apropiando del lenguaje de a poco, ¿sí? Y no confundirlos porque cuando uno, en los cuerpos son las aristas y cuando estamos hablando después en figuras de 2 dimensiones estamos hablando de lados. Entonces se tienen que ir apropiando de un lenguaje que es geométrico. Entonces, cuando estamos hablando en la figura de 2 dimensiones, estamos hablando de lados, pero cuando tenemos el cuerpo es una arista. Entonces, ahí hay un lenguaje que el niño se tiene que ir apropiando a medida que va avanzando en cada año, porque en primero básico no le estamos enseñando ese vocabulario. Él solamente identifica las figuras que componen cada uno de los cuerpos. Perfecto. ¿Sí? Priscila... No, dale, termina. No, sí. No. Es que Priscila estaba preguntando otra cosa, ¿cuánto dura esta unidad? No, es no confundir aula. Que hay... Te escuché cortado, Jaime. Sí, no importa. Es que estaban preguntando cuánto dura esta unidad. Esta unidad dura hasta el 4 de enero, que es cuando partimos la última sección del curso. Así que esta unidad tiene contemplado 3 semanas de trabajo también, para que puedan desarrollar la actividad y las actividades propuestas. No se escuchó. Lo que yo les decía que lo importante es que no... que no se escuchó la respuesta mía o la de Jaime. La de Jaime. Ok. Jaime, no se escuchó tu respuesta. Sí, parece que estoy con problemas de internet. No, que esta unidad dura hasta el 4 de enero, ¿verdad? Que es cuando parte la última sección del curso. Así que tienen 3 semanas para desarrollar las actividades que están propuestas. No obstante, recuerden que igual las unidades van quedando todas abiertas y por lo tanto se pueden ir poniendo al día en el momento que estén a tiempo, digamos, de hacerlo. Pero ya está abierta la unidad 3 y tienen hasta el 4 de enero para desarrollar todas las actividades que están propuestas. Nos despedimos entonces. Un Bien, gusto, que estén muy bien. Vale. Sí. Chao. Chao, que estén muy bien. Gracias. Buena jornada. Buena semana. Luego, gracias. Gracias. Nos vemos después del año nuevo. Chao, gracias, que estén bien. Chao, muchas gracias. Chao, gracias a todos ustedes. Gracias, hasta luego. Chao. Andrea, ¿hay que usar otros links para la otra reunión? Sí, sé que hay otro link. Vale, nos vemos ahí entonces ahora. Nos cambiamos de link. Espérame, que quería que me enseñaras la parte que no supe ver delante. A ver si lo puedo hacer ahora. ¿Del fondo? Del fondo, sí. Pero parece que no hubo mayor problema, ¿no? No. Tú decías que me metiera acá en Zoom, pero aquí arriba en Zoom. En la barra arriba tienes una barra de título de la ventana. En la barra de la ventana, en la parte superior. Dice restaurar, minimizar, keep out. No. Y cerrar. La de al lado, la de al lado. Al lado tiene que haber ahí una. Al lado de esa tiene que haber una. No, pues es todo lo que tengo. Dice, voy a poner restaurar.
No, restaurar no, porque eso te cambia el tamaño de la ventana. No es para... Sí, es todo lo que tengo. Yo creo que cuando abra la otra, voy a abrirla completa, porque la de abajo... Ah, espérate, aquí tengo el otro zoom. El otro zoom que tengo, no, es el que está chiquitito. El otro zoom que tengo dice Sync In. No sé qué significa eso. Es que yo no tengo la... Si lo más fácil sería que me mostraras tu ventana.